Buenos días para todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan? Estamos de regreso en Juan. Juan capítulo 4. Y hoy les cuento que es un día especial. Especial porque gracias a Dios estamos en este lugar. Y gracias a Dios podemos en este momento reunirnos a la sombra de una verdad que ha sido proclamada, creída y vuelta a proclamar por todos los siglos, y podemos hacerlo con libertad. Porque algunos en el pasado y algunos por estos días no pueden decir lo mismo. Creyentes por esta verdad fueron y han sido encarcelados, perseguidos, difamados, criticados, recibieron burlas y hasta fueron y siguen siendo martirizados. Es una verdad que transforma vidas para la eternidad, una verdad que renueva el corazón, es una verdad que inclusive hoy puede cambiar la vida de un pecador de una forma drástica. Y esta verdad la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34. Demos lectura a los textos. Versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Padre eterno, te agradecemos porque hoy podemos venir a ti a suplicarte porque nos hables y sabemos que lo vas a hacer. Te agradecemos de antemano porque entendemos que tú a todo aquel que viene a ti no le echa fuera, sino por el contrario le recibe, y por eso, Señor, queremos agradecerte por la sabiduría que nos das por medio de tu palabra, Señor. Que esa sabiduría, que ese entendimiento pueda, Padre Santo, no solamente cambiar nuestro conocimiento acerca de una verdad, sino que también seamos transformados. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el apóstol que escribió. Gracias, Señor, que él, siendo testigo, ha puesto estas palabras enfrente de nosotros y nos ayudan, Señor, para que nuestra fe crezca. Gracias, Padre Santo, por ello. Te pedimos que hoy nos hables por medio de ellas. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Hoy comenzamos una nueva sección, una nueva porción del mismo evento que ya hemos estado meditando en el pasado. Este texto lo encontramos, aquí encontramos a Jesús hablando ahora con los discípulos. Y en sus palabras hay una revelación profunda. La revelación no solo de su identidad, sino también sobre lo que significa seguirlo. Y hoy exploraremos cómo el hecho de reconocer a Jesús como el Mesías transforma nuestra relación con Dios y nos impulsa a vivir su misión redentora. Hoy veremos entonces cómo, viendo lo que Jesús es, que es el Mesías, va a transformar cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios y cómo esto nos impulsa a vivir una vida o una vida de misión como la hizo Él. Y es en esto en lo que vamos a meditar hoy. Bien, por otro lado, parece que el invierno está comenzando, ¿cierto? En esta semana fui a recoger unos huevos y había una tempestad monumental. Veía el viento desde la casa cómo movía las palmas y los árboles de un lado para otro sin descanso. Y cuando vi esto pensé, ¿cuál sería el clima en el que se encontraba Jesús y sus discípulos el domingo de Ramos? Si había vientos, ¿cómo se moverían esas palmas cuando él hacía esa entrada triunfal a Jerusalén? No sabemos cómo era, pero en ese momento, así no hubiera viento, yo creo que cualquier movimiento de cualquier hoja que se movía de lado a lado lo hacía para aplaudirle. Casi que puedo ver las palmas saludando al príncipe Hosana,
al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y hoy nos reunimos, no solamente para conmemorar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, sino también para reflexionar profundamente sobre quién es el que está entrando y la demanda que esto significa para usted y para mí. Este día, hoy, marca el inicio de la Semana Santa. Es un tiempo para contemplar el misterio de nuestra fe y para reconocer la profundidad del amor divino manifestado en Jesús el Mesías. La persona en ese entonces, las personas cantaban Hosana y la recepción de su entrada se hizo poniéndole una alfombra verde de palmas y ramas. Sin embargo, el texto que tenemos para hoy y que acabamos de leer no hace referencia a esta entrada triunfal del Señor, pero igual tenemos una alfombra a este texto porque en él encontramos una verdad transformadora que define el núcleo de nuestra fe. Porque reconocer a Jesús como el Mesías transforma nuestra relación con Dios y nos impulsa a vivir su misión redentora. Y en esta celebración solemne les invito no solamente a recordar este hecho histórico, sino a permitir que la realidad de Jesús como el Cristo ungido penetre y renueve cada aspecto de su existencia. Por eso, esta Semana Santa siga las huellas de Jesús hacia Jerusalén, hacia los días de la pasión que se avecinan, y pídale a Dios que su enfoque se centre en la majestuosidad de su persona y en la profundidad de su obra. No ore solamente para que le vaya bien en las vacaciones que va a tomar, algunos de ustedes las van a tomar, sino que le ayude a poner todo su ser en lo que realmente significa esta verdad. Mis amigos, en el corazón de la Semana Santa encontramos el misterio de la salvación. Y ese misterio es la revelación de que Jesús es el Mesías y que a través de su vida, muerte y resurrección está ofreciendo un camino hacia una relación transformada con el Padre. Yo le oro a Dios para que este domingo de Ramos sea para ustedes no solamente un día de recuerdo, de celebración externa, sino que también inicie una reflexión interna, profunda, sobre lo que significa seguir al Mesías. Oro para que la imagen de este Jesús, de Jesucristo entrando humildemente en Jerusalén sobre su asno, resuene en sus corazones y que les recuerde el valor de la humildad, el sacrificio y la entrega total a la voluntad del Padre. Y hoy, mientras le adora, que su alabanza vaya más allá de meras palabras, vaya más allá de solo sentarse a escuchar la verdad. No. Deje que esa verdad transforme su relación con Dios y comprométase a vivir apasionadamente en la misión redentora que Él nos ha dejado. Misión que el mismo Mesías le ha confiado en sus manos. Y es de esto que nos habla Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. Recuerden que este texto se encuentra después del encuentro de la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Y en ese encuentro con la mujer vimos un relato profundo y revelador en el que meditamos por varios domingos. Y lo hicimos así porque hay profundidades allí que lo demandan. Recuerdan que Jesús rompe con las costumbres judías al hablar abiertamente con esta mujer. Ella, además de ser mujer, era samaritana. Y Jesús en esa conversación le revela aspectos profundos de su identidad y de su misión aquí. En la conversación hablan acerca de la adoración, si lo recuerdan, cómo es que se adora verdaderamente, hablan de la venida del Mesías y allí mismo en esa conversación Él se revela a la mujer explícitamente como el Mesías. Y si recuerdan, en aquel tiempo existía una fuerte enemistad entre los judíos y samaritanos. Y esta enemistad era por las diferencias históricas, por las diferencias religiosas y culturales. Y sin embargo, Jesús, un judío, viajó a través de Samaria y habló con esta mujer samaritana. Eso es importante porque Él está mostrando su rechazo a las divisiones y prejuicios de la época. Los judíos consideraban a los samaritanos como un judaísmo corrupto. Y a pesar
de que eran samaritanos, a pesar de que ella era una mujer, él se le reveló. Y esto sucede como a las 12 del mediodía. Y ustedes recuerdan que en ese lugar salir a mediodía a tomar el agua, a recoger el agua no era común porque había un calor intenso. Pero igual la mujer va a esa hora, porque buscaba evitar el encuentro con otros debido a su situación social y su situación de pecado. Pero vimos que Jesús está en control inclusive de las circunstancias y Él se revela. Y es acá donde nos encontramos, en una conversación que causó un impacto en esa mujer. La mujer ha sido transformada y la mujer ha entendido su rol y ahora quiere que sus conciudadanos vengan y vean al Mesías. Y mientras ella hace esto, llegan los discípulos donde estaba Jesús. Ese es el relato que tenemos allí en los versículos 31 al 34. Jesús inicia una conversación con los discípulos que regresan de traer las provisiones. Vemos a los discípulos pidiéndole a Jesús que coma. Ellos han caminado por un largo tiempo, han hecho las compras y ahora están preocupados por su necesidad física, la necesidad física de Jesús. Tal vez no habían comido mucho en los días anteriores y por eso le ofrecen la comida a Jesús con insistencia. Sin embargo, Jesús responde con una profundidad que trasciende la necesidad física. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esta declaración los dejó seguramente perplejos a los discípulos, porque no solo revela su profunda comunión con el Padre, sino que también les invita a reflexionar en lo que es importante. Y es por eso, por lo que vamos a explorar los detalles de estos versículos. Y lo haremos por varios domingos, porque allí vemos que Jesús tiene una perfecta intimidad con el Padre a lo largo de todo su ministerio. Acabamos de ver a Cristo y la relación con la mujer. Ahora veremos a Cristo y su relación con el Padre. En estos textos veremos a Cristo con esa completa armonía con la voluntad del Padre. Una armonía que lo lleva a gritar profundamente en la cruz, consumado es. Juan 19:30. John MacArthur dice que someterse al Padre era la devoción constante de Jesús, su alegría consumada y su verdadero sustento. Bien, notemos algunos detalles del texto. Versículo 31. Mientras tanto, o en el interín, estamos justo después del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Acá nos encontramos en ese momento de transición entre el diálogo de Jesús con la mujer y la interacción con sus discípulos. Los discípulos regresan, desconocen los detalles de la conversación a la que ha tenido lugar en ese momento y su preocupación inmediata es por el bienestar físico de Jesús. Los discípulos le ruegan, le instan activamente a Jesús a que coma, pero él les dijo, yo tengo, versículo 32, para comer una comida que vosotros no sabéis. Jesús está respondiendo de una forma rara, ¿no les parece? Es una metáfora para referirse a algo más profundo que la alimentación física, más profundo que la comida normal. Y con esto les lleva a pensar en algo más que el sustento físico a los discípulos, a pensar en algo espiritual. Yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. La comida va más allá de lo que es normal o lo que entendemos nosotros como una comida. Uno tiene una comida y lo que hace con la comida es comérsela. Él está hablando de otra cosa. La comida de la que habla Jesús hace referencia a su misión divina. Y el versículo 36 dice que los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Noten la reacción de los discípulos. Esta reacción nos muestra que ellos tenían una interpretación literal de las palabras de Jesús. Y el hecho de que los discípulos no saben de esta comida nos muestra que todavía no les ha caído el 20. Noten lo que dicen, ¿le habrá traído alguien de comer? Por esta pregunta sabemos que los discípulos aún están pensando en términos físicos y no han comprendido la naturaleza espiritual de la comida a la que Jesús se refiere. Ellos tenían un entendimiento mínimo y es por esto que Jesús se los explica en el versículo 34 y es ahí donde me quiero parar.
Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida es. Con esas palabras, Jesús explica lo que constituye su comida o su sustento. Y si lo observan, son dos cosas. Hacer la voluntad del Padre, y eso es cumplir o llevar a cabo el propósito y el deseo del que le envió. Y segundo, su comida es llevar a cabo su obra. Y el hecho de que hace la voluntad del que me envió nos dice varias cosas. Y lo primero y lo que quiero meditar hoy es que Jesús se revela como el enviado. Él les está diciendo implícitamente que Él es el Mesías que viene para dar redención y restauración espiritual a la humanidad. Eso es lo que está diciendo cuando dice que ha sido enviado. Sin embargo, los judíos no lo aceptaron. Tanto así que lo llevaron a la cruz. Esto lo veremos en varios textos. El rechazo de los judíos a Jesús como el Mesías. Ellos lo veían como una amenaza a su interpretación de la ley y a su posición social. Juan 1:11 nos lo dice. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Este es un resumen de la trágica realidad de que Jesús, al venir a su propio pueblo, no fue aceptado por muchos de ellos. A lo suyo hace referencia al mundo de la humanidad en general. Y a los suyos corresponde a la nación judía. Como creador, el mundo le pertenece al Verbo como su propiedad y a esos vino. Pero el mundo ni siquiera lo reconoció debido a su ceguera espiritual. Y a los suyos son los del linaje físico de Jesús, los judíos. Y aunque ellos poseían las escrituras, daban testimonio de su persona y de su venida, escogieron no aceptarlo. En Isaías 53, el capítulo, encontramos la profecía de su venida y el rechazo 7 siglos antes. Lea el capítulo y notará la cantidad de detalles que hablan de su venida. Más adelante, Isaías mismo, en Isaías 65:3, vemos ese rechazo. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos, un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Ese es el rechazo judío hacia su Mesías, al Mesías prometido. Juan habla de ello. Juan 12, capítulo 12, versículo 37, dice estas palabras. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, estos los judíos. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, versículo 40, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Versículo 41. ¿Recuerdan la palabra de los dos labradores de Marcos 12? La palabra de los labradores malvados. En esa parábola, Jesús profetiza sobre el rechazo de su propio pueblo y muerte. Los líderes religiosos judíos, representados por los ladrones, rechazan al Hijo enviado por el dueño de la viña, Dios. Lo que simboliza el rechazo de Jesús por parte de las autoridades judías. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Dice allí, versículo 9. ¿Vendrá y destruirá a los ladrones y dará la viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y ese rechazo de los judíos a Jesús es lo que vemos también en Juan 5, versículo 16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía cosas en el día de reposo. Pero él les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este pasaje muestra la hostilidad de los judíos hacia Jesús, particularmente debido a sus acciones en el día de reposo y las afirmaciones que él tenía o que él hacía en relación con su Padre. Y luego en Mateo
26, versículo 3, allí el evangelista dice: entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Mateo describe cómo los líderes religiosos judíos conspiran para arrestar y matar a Jesús. Y lo lograron, porque él terminó crucificado. Y es de lo que hablaremos el viernes. En Lucas 23:15 también vemos el rechazo judío para aceptar a Jesús como el Mesías. Allí una multitud clama: fuera con él, crucifíquenlo. Esa respuesta fue incitada por los líderes religiosos y ellos eligen liberar a Barrabás y clamar por la crucifixión de Jesucristo. Juan 9:22 dice: sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Este versículo está revelando esa presión social y religiosa ejercida sobre aquellos que reconocían a Jesús como el Mesías. Es importante que noten que estos textos no implican que es un rechazo universal de Jesús por todos los judíos. De hecho, muchos de sus seguidores más cercanos eran judíos, inclusive sus discípulos eran judíos. Bien, por otro lado, además de los judíos, el imperio romano tampoco lo reconoció. Las autoridades romanas como Poncio Pilato y otros gobernadores lo rechazaron. Ellos veían el movimiento de Jesús como algo subversivo y lo ven como una amenaza para el orden público y el culto al emperador. En Lucas 23, 1 al 12, vemos el juicio a Jesús ante Pilato y Herodes. Y toda la multitud de ellos se levantó y llevó a Jesús ante Pilato. Pilato entonces, llamando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: no hallo culpa en este hombre. Y luego Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque deseaba verle desde hacía mucho tiempo, porque había oído hablar de él y esperaba que él hiciera algún milagro. Jesús fue primero llevado ante Pilato y luego ante Herodes Antipas. Pilato no encuentra culpa en Jesús, pero presionado por la multitud decide azotarlo. Herodes, por su parte, estaba más interesado en ver a Jesús realizar algún milagro que juzgarlo justamente. La indiferencia de Herodes y la eventual decisión de Pilato de ceder a las demandas de la multitud llevan a Jesús a la cruz. Estaban ciegos, les convenía políticamente y por esa presión social les llevó a rechazar al Mesías. Juan 19, versículo 12, allí vemos a Pilato que cede a esa presión. Desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaban: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado y en hebreo Gábata. Entonces él les entregó a Jesús para que fuese crucificado. Ese es el rechazo al Mesías. Pero es un rechazo que ha continuado desde entonces hasta hoy. Un poco después de la crucifixión y de la predicación de los apóstoles, aparecieron diferentes grupos, los gnósticos, por ejemplo. Los gnósticos ofrecieron una interpretación alternativa de Jesús y de su enseñanza. Negaron unos su humanidad y otros su divinidad, o los dos. El gnosticismo floreció en los primeros siglos, especialmente en el segundo y en el tercer siglo después de Cristo. Aunque no era un movimiento homogéneo, tenía muchas variantes que compartían ciertas características distintivas. En general, los gnósticos, en lugar de ver a Jesús principalmente como el Mesías que murió y resucitó para la redención de los pecados, los gnósticos lo veían como un portador de un conocimiento esotérico. Jesús era visto como un ser espiritual enviado desde el reino divino para ayudar a las almas atrapadas en este mundo material y que puedan regresar a su origen espiritual. Algunos de estos gnósticos, Valentín, uno de ellos, así se llamaba, uno de los más conocidos maestros gnósticos, fundó una escuela en Roma en los años 100 al 160. Y sus enseñanzas incluían un sistema elaborado
de emanaciones divinas y una interpretación esotérica de los textos cristianos. Otro, Basiliades, otro influyente maestro gnóstico, que vivió aproximadamente del 117 al 138, desarrolló un sistema teológico que incluía la idea de un Dios incomprensible y una serie de emanaciones divinas. Otro escrito gnóstico es el Evangelio de Tomás. Este texto gnóstico contiene dichos atribuidos a Jesús que enfatizan el conocimiento interior y espiritual como el camino a la salvación, en contraste a los relatos evangélicos canónicos. O el Evangelio de Judas, otro libro que se escribió por esos tiempos. Otro texto gnóstico que presenta una visión alternativa de Judas Iscariote, no como traidor, sino como un discípulo que entendió verdaderamente las enseñanzas esotéricas de Jesús. Y menciono los gnósticos porque hoy inclusive continúan. Hoy son conocidos como la nueva era. Después del siglo IV, Ario y sus seguidores cuestionaron la divinidad plena de Jesús, argumentando que era una creación de Dios, eso dice el arrianismo, y por lo tanto es inferior al Padre. El arrianismo promovía una jerarquía en la Trinidad donde el Hijo era subordinado al Padre. Y esto se contradecía con la visión ortodoxa de que sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, coeternos y consustanciales. Arrio rechaza la idea de que el Hijo era de la misma esencia que el Padre. Una doctrina que se afirmaría más tarde en el Concilio de Nicea en el 325 como central para la ortodoxia cristiana. En ese concilio, la Iglesia rechazó el arrianismo y afirmó la plena divinidad de Cristo, declarando que Jesús es de la misma esencia que el Padre. Y nos dejaron el credo niceno, formulando, en este concilio se deja ese credo y allí se rechaza las enseñanzas arrianas y se afirma la igualdad de Jesús con el Padre. Pero a pesar de la condena en Nicea, el arrianismo continuó influyendo en algunas religiones y provocando controversias teológicas durante varios siglos. Los rechazos a que Jesús es el Mesías no quedan allí. En nuestros días, hoy, además tenemos el ateísmo y el secularismo. Ambos rechazan la noción de lo divino y por lo tanto la idea de que Jesús es el Mesías y Salvador. Un hombre como Richard Dawkins y Christopher Hitchens han sido muy vocales en su crítica al cristianismo y por extensión a las afirmaciones cristianas sobre Jesús. El ateísmo niega la existencia de Dios o dioses, rechaza naturalmente cualquier afirmación sobre la divinidad de Jesús, su identidad como el Mesías y la idea de que Él es el Salvador que viene del cielo. Muchos ateos pueden reconocer a Jesús como una figura histórica, pero rechazan las interpretaciones sobrenaturales de su vida y de su obra. En ese sentido, Jesús podría ser visto como un maestro moral o un líder revolucionario, pero no como el Hijo de Dios o el Salvador de la humanidad. Los ateos a menudo cuestionan la fiabilidad de los textos bíblicos como fuentes históricas. Muestran ellos allí que hay discrepancias y muestran que los relatos de los milagros y las profecías son evidencias de su naturaleza mítica y legendaria, en lugar de registros reales, fácticos. El secularismo también aboga por la separación entre asuntos religiosos y civiles. Promueve una sociedad natural en cuanto a la religión y rechaza a Jesús como el Mesías por diferentes razones. Para ellos, creer en Jesús como el Mesías es una creencia religiosa que no debe influenciar en la esfera pública, en la legislación, en la educación, no debe influenciar en nada. Todo debe permanecer neutral en relación con las creencias religiosas. Hay pluralismo, diversidad en su moto. En sociedades secularizadas, muy a menudo valoran exactamente eso, la diversidad, la tolerancia, el pluralismo.
y las afirmaciones exclusivas que se hacen sobre Cristo como el Mesías que viene a salvar son vistas como divisivas e incompatibles con los ideales de inclusión y tolerancia. Y aunque el secularismo no niega necesariamente la posibilidad de algo religioso o espiritual, tiende a enfatizar la importancia de la razón, la evidencia empírica y el pensamiento crítico. Y eso lleva a un escepticismo hacia las afirmaciones sobrenaturales sobre Jesús y su papel mesiánico. Pero no solo esto, las religiones igual lo rechazan. El judaísmo. En el judaísmo, Jesús no es conocido como el Mesías. Ellos continúan rechazándolo. La tradición judía hoy día espera a un Mesías que cumpla con ciertas profecías bíblicas, como reunir a todos los judíos en Israel, como reconstruir el templo de Jerusalén y traer paz mundial. Jesús, desde esta perspectiva, no cumplió estas expectativas mesiánicas durante su vida terrenal. El Islam considera a Jesús como uno de los profetas más importantes, pero no como el Hijo de Dios o el Mesías Salvador. En la teología islámica, Jesús fue un mensajero que predicó el monoteísmo y será un signo importante el día del juicio, pero la figura central y final en el Islam es Mahoma. El Corán niega explícitamente la crucifixión y la muerte de Jesús. El unitarismo moderno es más una filosofía religiosa que abraza una pluralidad de creencias espirituales. Históricamente, el unitarismo rechaza la Trinidad y la divinidad plena de Jesús, viéndolo como un maestro inspirado por Dios, pero no como Dios mismo. Los testigos de Jehová reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y dicen que es el Mesías, pero tienen una comprensión única de su naturaleza divina, rechazan la doctrina de la Trinidad y consideran a Jesús como un ser creado por Dios, el primero y más grande de la creación, pero no es coeterno ni consubstancial con Dios el Padre. Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, aunque los mormones creen en Jesucristo como el Salvador y Mesías, su comprensión de Jesús y la naturaleza de Dios difiere significativamente de la ortodoxia cristiana. Por ejemplo, rechazan la noción de la Trinidad tal como se entiende en el cristianismo y tienen escrituras adicionales como el libro mormón que complementan a la Biblia. En religiones como el hinduismo y el budismo, Jesús puede ser visto como un maestro espiritual iluminado, un avatar, en caso del hinduismo. Pero no se le acepta en el marco de ser el Mesías o el Salvador del mundo. Esas tradiciones tienen sus propios sistemas de creencias y figuras salvíficas que difieren del concepto cristiano de que Él es el Mesías. Es importante destacar que dentro de cada una de estas tradiciones hay una diversidad de opiniones y creencias individuales. Además de todo esto, tenemos la teología liberal y la progresista. Estos se creen cristianos. Estas corrientes teológicas liberales y progresistas lo que están haciendo es reinterpretando la identidad y la misión de Jesús. Y a menudo enfatizan su enseñanza ética sobre su divinidad y su rol redentor. Las teorías liberales en la teología y la crítica bíblica, especialmente aquellas que surgen en los siglos XIX y XX, tienden a reinterpretar la figura y el mensaje cristiano. Hoy la crítica moderna lo rechaza. Han cuestionado la historicidad de los relatos, han cuestionado la identidad mesiánica de Jesús. Proponen en su lugar una imagen de un Jesús como un sabio moral o un líder revolucionario apocalíptico. La crítica moderna cuestiona la historicidad de Jesús como el Mesías desde varios ángulos. Utilizan herramientas de análisis histórico, literario y textual para examinar los relatos bíblicos y otros documentos antiguos. Y ellos cuestionan que Él sea el Mesías. De hecho, la crítica moderna a menudo compara a Jesús con otras figuras mesiánicas,
contemporáneas o posteriores que fueron conocidas en el judaísmo en el siglo I. Los críticos escépticos cuestionan los relatos de milagros y el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la vida de Jesús, argumentando que estos son solamente exageraciones, interpretaciones a posteriori o incluso invenciones de los primeros cristianos para reforzar sus afirmaciones mesiánicas sobre Jesús. Entonces la crítica moderna presenta desafíos a la comprensión tradicional de que Jesús es el Mesías. Las teorías liberales a menudo hacen una distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. La teología liberal cuestiona la autoridad inerrante de la Escritura, adopta en su lugar un enfoque crítico que considera los textos bíblicos como documentos históricos sujetos a errores, a sesgos culturales y a reinterpretaciones. Las teorías liberales suelen enfatizar la experiencia personal, la razón, la conciencia moral por encima de la autoridad de la tradición o las Escrituras. Algunos ejemplos de teólogos liberales son Frederick. Esto le pediría a mi hermano Olaf que lo dijera. Shane Marcher es un alemán considerado el padre de la teología liberal. Este hombre enfatizó la experiencia religiosa y la institución por encima de la dogmática tradicional. Intuición por encima del dogma tradicional. O Rudolf Bultmann, famoso por su programa no importa la palabra. Bultmann buscó reinterpretar el Nuevo Testamento y la figura de Jesús en términos existenciales, eliminando los elementos mitológicos para revelar los significados que están por detrás, relevantes, subyacentes para el hombre moderno. En resumen, tanto los judíos como los herejes, como las religiones del mundo y los críticos rechazan a Jesús como el Mesías. Y yo les digo, si alguno de ellos tuviera razón, el cristianismo se habría destrozado. Acabamos de dar una visión de 2000 años y antes inclusive, 2000 años. Pero nuestra fe como cristianos no depende de las teorías liberales o las malas interpretaciones de Jesús o del mensaje que dicen otras religiones, sino lo que dice la Escritura acerca de Él. Él es el Mesías divino y Él es el Salvador. Si fuera por el hombre, ya no tendríamos el Mesías, porque el rechazo viene por todas partes. Pero su rechazo es contra el Dios del universo. Y Él es más poderoso que todos ellos. Y Él mantiene la fe intacta a su remanente. ¿En dónde está usted? Le da un gran espectro de diferentes posiciones. ¿En dónde se encuentra? Y son muchos los textos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que dan fe de que Él es el Mesías. Nos dan evidencias innegables de que Jesús es el Mesías. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son de los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. En este pasaje del Antiguo Testamento nos está mostrando una profecía de que viene el Mesías. Allí nos está mostrando el nacimiento de Jesús, que más adelante se cumple en los relatos que encontramos en Mateo 2:1 y en Lucas 2:4-6. Isaías 9 dice estas palabras, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David, y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor hará esto. Este texto es una descripción del Mesías como el gobernante divino y eterno, características que aplican a Jesús. Daniel 9, versículo 25 dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza
y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Esta es una profecía exacta de la venida y muerte de nuestro Señor Jesucristo en Daniel años antes de que Él viniera. Es una profecía. Jesús cumple esta profecía en su tiempo y de manera exacta. Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Este texto que tenemos acá es lo que está sucediendo hoy o sucedió hoy hace más de 2000 años. Este texto es una cita del Antiguo Testamento. Es un texto que está en Zacarías 9:9 y Mateo 21:5 lo cita. Este es el cumplimiento de una profecía mesiánica. El Salmo 22. Este salmo contiene descripciones de su sufrimiento y la crucifixión de Jesús. Frases como, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22:1. Y descripciones de la división de las vestiduras, Salmo 22:18. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Eso es lo que está sucediendo en el Salmo 22 y luego vemos en el Nuevo Testamento cómo eso fue lo que sucedió. Estos son los mismos relatos de la crucifixión de Jesús en los evangelios. Mateo 27:46, Juan 19:24. E Isaías 53:3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras inequidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Este pasaje es parte de los cantos del siervo en Isaías y es una referencia profética al sufrimiento, muerte y redención proporcionada por Jesús. Mateo 16, versículo 13, en este pasaje Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dicen de quién es Él? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús afirma esta declaración diciéndole a Pedro que ha sido bendecido por recibir esta declaración de parte del Padre. Esta palabra Cristo es la traducción griega de Mesías, que significa el ungido. Este pasaje es significativo porque nos muestra a Jesús aceptando la identificación de sí mismo como el Mesías. Juan 4, 25 al 26, ya lo hemos estudiado, es el texto que tenemos antes del texto que estamos estudiando. En este pasaje Jesús está hablando con la mujer samaritana, allí en el pozo, y le dice a la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí está, Él declarándose explícitamente como el Mesías esperado. Estos pasajes y muchos otros forman la base bíblica para la creencia cristiana de que Jesús es el Mesías prometido. ¿Y qué hacemos con esta verdad? ¿Qué hace usted con esta verdad? ¿En dónde se encuentra a la luz de esta verdad? Si Jesús es verdaderamente el Mesías, ese reconocimiento lo único que puede hacer es invitarle a tener una respuesta profunda y transformadora de todo su ser. ¿Cuál puede ser esa respuesta? Fe personal en Él como el Mesías. Es la primera y fundamental respuesta. Es la fe personal en Jesús como el Mesías y Salvador. Esta fe no es meramente intelectual, sino una confianza vivencial que implica un compromiso personal con Jesús, reconociendo su señorío y entregándose a la guía en todas las áreas de su vida. Reconocer a Jesús como el Mesías le lleva a una reflexión personal sobre su propia vida a la luz de la enseñanza de Él y su sacrificio redentor. Esto implica arrepentimiento genuino de los pecados y una conversión,
un giro hacia una vida que busca emular el amor, la justicia y el servicio de Jesús. También, siguiendo el ejemplo y mandato de Jesús, el bautismo es un paso de obediencia a una declaración pública, a decir que Jesús es el Mesías, Jesús es el verdadero. Además, la vida cristiana se vive en comunidad, en la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Entonces aquellos que dicen es que yo no necesito la iglesia, pues no son de Él, porque es el cuerpo, es parte de lo que Él vino a hacer. No pueden haber creyentes si no apoyan a la iglesia, no están en la iglesia. Porque aquí estamos para hablar de la fe, para apoyarnos mutuamente, para servir juntos en la misión de Dios. La respuesta a decir que Él es el Mesías incluye un compromiso con el discipulado, aprendiendo acerca de Jesús, conformando su vida según sus enseñanzas y su ejemplo. Y esto implica un proceso continuo de crecimiento espiritual, de oración, de estudio de las Escrituras y de todas las prácticas espirituales, todas esas disciplinas. Los que reconocen a Jesús como el Mesías son llamados a ser testigos de su amor ante el mundo. Y esto significa compartir la buena nueva del Evangelio con otros y servir a la comunidad y al mundo de manera que reflejen al reino de Dios, buscando la justicia, amando la misericordia, caminando humildemente con Dios. Finalmente, reconocer a Jesús como el Mesías es vivir en la esperanza del cumplimiento pleno del reino de Dios que Él mismo inauguró. Los creyentes están llamados a esperar que Jesús va a regresar para renovar todas las cosas. Mis hermanos, en conclusión, responder a Jesús como el Mesías es embarcarse en un viaje transformador de fe, esperanza y amor. Es una invitación a esa relación viva con Dios, una vida de discipulado y de servicio, y una esperanza en la consumación al final de los tiempos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo como el Mesías, como aquel en quien podemos poner toda nuestra fe, como aquel que vino a hacer una obra que solamente Él podría lograr. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por su obra. Gracias que a pesar del rechazo del mundo, a pesar del rechazo de otras religiones, a pesar del rechazo de aquellos que ni creen, tú has mantenido a un remanente. Nos has mantenido a nosotros, Señor, como creyentes, y te agradecemos por ello, porque la fe viene de ti, nos has permitido creer y nos has dado esa confianza. Ayuda, Señor, hoy a mis hermanos que no han creído, para que tú hagas esa transformación igual como lo has hecho en nosotros. Darles la fe, darles la oportunidad de creer, darles la oportunidad de ir a las Escrituras y encontrar estas verdades. Gracias, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos ilumina y por la iglesia, Señor, en la que nos encontramos, en donde Cristo es el centro de nuestras vidas. En su nombre es que oramos.